Ayer hablábamos de la ley de restauración, hicimos un pequeño repaso de las comisiones internacionales para conocer mejor a esas personas expertas que están repartidas por todo el mundo. Y hoy ya vamos a entrar un poco en materia, teniendo 32 microponencias de proyectos reales de restauración del territorio. Pero antes de esa charla, pues vamos a hablar de biodiversidad, de economía y de empleo, que es algo que siempre hay un mantra como por ahí en el que dicen que el medio ambiente es contrario al desarrollo económico y en este caso es total y absolutamente contrario y bueno, las cifras, los números y la realidad así lo atestiguan. Y tenemos a Elisa Otero Rozas, que es ecóloga, trabaja en la Universidad de Sevilla y además en el colectivo Fractal. Es una emocionada de la agroalimentación, de los paisajes culturales, de la economía ecosocial y pues hicieron un informe entre varios colectivos, Fractal, Biodiversa, Transitando y Garúa Consultores, que yo creo que es muy ilustrativo y nos va a ayudar a entender mejor cómo la naturaleza es una fuente de ingresos económicos, de futuro y que haciendo hoy tendremos para mañana. Así que, Elisa, que no sé dónde está, por allí. Un fuerte aplauso para Elisa Otero. ¿Vas sentada o vas a estar de pie? ¿Quieres este? ¿Qué voy a contar yo esta mañana? Bueno, primero voy a contextualizar este informe que introducía Roberto de Biodiversidad, Economía y Empleo en España, de dónde viene y quiénes lo hemos hecho. Luego haré una breve introducción de cuáles han sido los marcos teóricos que hemos utilizado para encuadrar la investigación, qué métodos hemos utilizado brevemente y algunos de los principales resultados. El informe ahora veréis que es bastante grande, con lo cual no me da tiempo a contarlo todo, pero me voy a centrar en la parte de impactos de las actividades económicas sobre la biodiversidad y cuáles son las alternativas, también porque va asociado a un material gráfico que creemos que es bastante interesante y que probablemente resulte útil. ¿Cuál es la situación actual de la llamada economía ambiental y el empleo en España? ¿Y cuáles podrían ser escenarios de futuro? Que este es un poco el corazón del informe. Y he entresacado también algunos de los elementos que pueden ser más interesantes para una comunidad como la que entiendo que está presente aquí, que es la interesada en la restauración ecológica. Y luego, bueno, pues algunos mensajes clave y espero que quede tiempo para preguntas, debate. Bueno, como decía, el informe completo tiene 276 páginas, se nos fue un poco de madre y sabiendo los tiempos que manejamos, ¿verdad?, la gente muy ocupada, sobre todo la gente que trabaja en temas de naturaleza y conservación, que tenemos mucha tarea, dijimos, vamos a hacer uno de síntesis, para que la gente por lo menos pueda coger el de síntesis y luego ya, si le interesa, pues se puede ir al otro. Entonces hay otro informe de síntesis un poco más cortito y van acompañados de 7 infografías grandes, densas, pero que también están pensadas para poder recortar partes. Ahora voy a proyectar algunas. Y 4 vídeos, que también si hay tiempo pues vemos uno de ellos, que duran 1 minuto y medio o así. Y efectivamente lo hemos coordinado desde 4 cooperativas de investigación. Yo pertenezco a Fractal, que es una cooperativa, es asociación de mujeres investigadoras en ciencias de la sostenibilidad. Y hemos compartido este trabajo con Biodiversia, Garúa y Transitando. Y en el equipo incorporamos también 2 economistas, que son Daniel Albarracín y Isabel Álvarez Bispo, y como decía, nos interesaba también que tuviera una serie de materiales útiles para la comunicación, entonces hemos contado con una diseñadora gráfica, Mariela Bontempi, y el informe es un encargo financiado por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, WWF y SEO BirdLife. Lo que ellos publican como llamado para hacer este informe es la necesidad de mirar al futuro respecto de la economía, ¿no? y del empleo en concreto y pensar qué pasa si se hiciera realidad estos objetivos con los que nos estamos comprometiendo políticamente, ¿no? Como CBD, Aichi,
Pacto Europeo, ¿no? Estrategia de biodiversidad. ¿Qué pasaría si todo esto se hiciera realidad en términos de economía y de empleo? Entonces, viene de ahí un poco la preocupación, la inquietud por hacer este informe. Entonces, vamos ya a lo que viene siendo la parte más densa. El informe entero, este es el esquema del informe con los capítulos, está enmarcado dentro del concepto de sistemas socioecológicos, entendiendo que la biodiversidad o la biosfera es el sistema que sustenta tanto el sistema social como dentro de este el sistema económico y dentro de este, a su vez, el empleo. Por lo tanto, en el primer capítulo lo que hacemos es dibujar las relaciones entre la naturaleza, la sociedad y la economía y hacer un repaso también de la situación de la biodiversidad en España para luego hacer, como el título, ¿no? Biodiversidad, ok, luego vamos a economía. Entonces, el capítulo 2 y el 3 lo que hacen es un análisis muy detallado, muy pormenorizado, con una revisión bibliográfica extensísima, básicamente de toda la literatura habida y por haber, de cuáles son todos los impactos que las actividades económicas tienen sobre la biodiversidad. Uno de ellos, el primero, son todos los impactos negativos y el tercero son todos los impactos positivos. A partir de ahí podemos ver, entonces, irnos a hacer otro zoom, ¿no? A la tercera de estas palabras clave, que es el empleo. Primero vemos cuál es la situación presente, qué está pasando con el empleo relacionado con la biodiversidad en España hoy en día, para a partir de ahí proyectar qué podría pasar de aquí a 10 años. Y una vez que tenemos esto, entonces salimos otra vez a mirarnos a nosotros como sociedad, ¿no? Y decir, bueno, ¿y entonces qué se puede hacer? Y lo que hacemos es reflexionar sobre qué formación haría falta para poder impulsar aquellos perfiles económicos más asociados a la de empleo, más asociados a la conservación de la biodiversidad y la transformación necesaria del mercado del trabajo, y qué otras políticas públicas hacen falta, no solo públicas en realidad, también privadas. Evidentemente, de la mano de este marco de sistemas socioecológicos va también el concepto que fluye por todo el informe de servicios ecosistémicos, ¿no? Que es aquel que conecta la dimensión natural, los ecosistemas, con el bienestar humano. Y en este caso es todavía más importante ser explícitos en de qué manera entendemos el bienestar humano, como no solamente las cuestiones materiales, sino también las inmateriales, y ahora haré un énfasis en esto, y entender los servicios ecosistémicos como esos vínculos, ¿no? Esas contribuciones que hace la naturaleza a las personas también. Según se llama ahora, se utiliza la terminología propuesta por el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, el IPBES. Y en este marco, ¿no? Entonces, en el sentido desde la naturaleza a la sociedad, tenemos los servicios ecosistémicos o NCPs, y desde la sociedad tenemos también todos estos impulsores de cambio que tienen que ver con, en nuestro caso, cómo las actividades económicas están impactando en la biodiversidad. Entonces, sin pararme mucho aquí, pero solo por entender cómo ha evolucionado también este marco de sistemas socioecológicos y de servicios ecosistémicos y por qué nosotras también vamos introduciendo, que todavía no ha llegado mucho ni al tercer sector ni al ámbito de las políticas públicas, el marco más reciente propuesto por IPBES, la diferencia fundamental es que se conceptualiza la naturaleza no solamente como ecosistemas, sino también como un ser, como decía ayer Susana, ¿no? Borrás, como una entidad con entidad como sujeto propio, ¿vale? De ahí que no solamente incluye la biodiversidad de los ecosistemas, sino también, bueno, a lo que hace referencia IPBES como madre tierra, o hay muchas otras maneras de llamarlo en otras cosmovisiones, sobre todo indígenas, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, el entender que estas contribuciones de la naturaleza a las personas son contexto específicas, que este marco que había sido acusado de instrumentalista, ¿no? Y de antropocéntrico, no aplica para todas las comunidades del mundo, para todas las sociedades en las que no siempre esas relaciones naturaleza-sociedad se conciben y conceptualizan como un servicio, ¿no? Y en el caso del bienestar humano,
la diferencia de este marco es que no solamente hace referencia pues, a los indicadores súper trabajados y que tenemos como muy incorporados de bienestar humano, sino que incluye esta referencia a vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, a dimensiones también pues, más espirituales, más emocionales y más sensitivas. Por eso hace más énfasis también en los valores más relacionales. Y esto veremos que es importante porque vamos a estar jugando todo el tiempo entre aquello que es visible dentro, ahora llegaré ahí, bueno, visible en el mercado y en la economía de mercado y aquello que es invisible e intangible. Pero ahora llego ahí. Respecto de la biodiversidad, como decía, se hace un repaso de la situación en España y importante es que el abordaje que hacemos es con las 3 dimensiones que propone NOS, tanto no solamente de composición y a todas las escalas, desde la genética hasta los paisajes, sino también de estructura y de función. Y esta es la otra pata que decía, que es importante entender, junto con el marco de servicios y de sistemas socioecológicos, que transciende, o sea, que es transversal a todo el informe, y es la perspectiva de la economía feminista, en la que entendemos que efectivamente tenemos los sistemas naturales y dentro, ¿no?, los sociales y el económico, pero que dentro de este están, por ejemplo, todos los trabajos asociados a la reproducción, al cuidado doméstico, pero también comunitario. Luego está, evidentemente, el Estado y los mercados. Esto se relaciona, entonces, con estos conceptos de ecodependencia, toda la cadena, tanto aquella que es visible, que sería esa parte alta del iceberg, que es el trabajo productivo, como aquella que es invisible en el mercado, como son todas las funciones ecológicas, pero también todo el trabajo reproductivo, doméstico o comunitario, es importante para el conjunto del funcionamiento del sistema. Es decir, que tenemos ecodependencia, pero también interdependencia de todos esos trabajos que, como digo, son invisibles. Y esto enlaza también con el marco de Raworth de la economía de la rosquilla, es decir, si estamos, esto lo tenemos súper claro las biólogas, ¿verdad?, que es, bueno, tenemos un techo biofísico, hay unos límites planetarios que por desgracia hemos superado ya en varias de estas dimensiones, pero también hay un suelo que es social. Hay una serie de dimensiones sociales por las cuales por debajo no deberíamos movernos, ¿no?, en términos de justicia, ¿no?, de equidad de género, redes, acceso a la energía, al agua, a la alimentación, educación, incluso voz política, participación o paz y justicia, ¿no? Entonces, este es el espacio seguro, el espacio de la rosquilla, en el que debemos de aspirar a ubicar el funcionamiento de las sociedades humanas y, por tanto, también de nuestra economía. Bien, hasta aquí la parte teórica, ¿vale? Estos son los mimbres, estos son un poco los cimientos en los que hemos construido todo el resto de la aproximación, tanto metodológica como analítica. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues una revisión bibliográfica en profundidad, como comentaba antes, de toda la literatura que relaciona, seguro que hemos leído y hemos reflejado muchos de vuestros trabajos, podéis jugar a buscaros ahí a ver si estáis citados, seguramente sí. Hemos utilizado también el Atlas de Justicia Ambiental, que es un proyecto, una iniciativa del ICTA, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, de la UAB, en el que se reflejan a nivel internacional, nosotros nos hemos centrado en España, aquellos conflictos ecológicos o ecológico-distributivos y que a menudo tienen que ver efectivamente con el impacto de actividades económicas en los territorios y las poblaciones. Hemos utilizado, obviamente, datos estadísticos del INE, en concreto, sobre todo la encuesta de población activa, pero esto no era suficiente porque teníamos que diseñar esta aproximación a los escenarios de futuro y eso requería hacer reflexiones de fondo de cómo evolucionarían esos escenarios. Para ello, entonces, hemos hecho una serie de entrevistas y de paneles de expertos, también para la parte del capítulo de formación para el empleo. Es decir, que es una aproximación multimétodos. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, evidentemente que los principales impulsores de cambio que ya identificamos con la evaluación de los ecosistemas del milenio en España, incluso hace años y, bueno, y mucho antes, son el cambio climático, pero también los cambios de usos del suelo, que están evidentemente extremadamente relacionados con las actividades económicas, la contaminación, la sobreexplotación y las especies exóticas invasoras. No digo nada que probablemente en esta sala no se sepa.
si nos ponemos a pensar, entendemos que las actividades económicas subyacen a una u otra escala a todos estos impulsores de cambio, ¿verdad? ¿De qué manera? Bueno, pues no me voy a poner aquí porque, como digo, es un capítulo larguísimo, como de 80 90 páginas, y sería un poco deprimente empezar un viernes por la mañana viendo todos esos impactos negativos, ¿verdad? Pero bueno, para hacerlo un poco más ameno y que os quedéis también con la idea de que hay un material gráfico interesante disponible, que además es muy pedagógico, yo lo estoy utilizando mucho en clase también, tenemos estas infografías, ¿vale? Entonces, en un lateral de la infografía, esta es la de los impactos y alternativas de la pesca y la acuicultura. Tenemos eso, todos los impactos, ¿no? Pues más del 60% de las especies están sobreexplotadas, con algunos datos, ¿no? Esto hace referencia sobre todo a la pesca industrial. Sé que se ve chiquitito, pero bueno, así os quedáis un poco con la curiosidad y luego vais a verlos. Pero también con la pesca recreativa, por ejemplo, ¿no? Ayer por la noche con alguien hablábamos del impacto de cruceros, usos recreativos también, y también de la acuicultura, por ejemplo, en relación con las especies exóticas. Pero también tenemos el lado positivo de esta película, ¿no? Que es como cuáles son las posibles alternativas. Y de aquí, de nuevo, no es que hayamos propuesto nosotras nada de nuestro propio saco, sino que todo esto bebe de la literatura que ya existe. Pues existen artes de pesca artesanales que son más respetuosas con la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Hay formas de organización también de economía social y sostenible, como los circuitos cortos de comercialización o la logística alternativa, que también pueden tener repercusiones positivas, o la acuicultura multitrófica integrada o modelos de acuicultura extensiva. Este es el esquema para todos los grupos de actividades económicas, ¿vale? Lo mismo tenemos en la ganadería y agricultura, que tiene también, bueno, pues algunos datos importantes, ¿no? El 80% del cultivo de regadío consume, el 80% del agua es consumida por cultivos de regadío. ¿Qué impactos tiene en concreto en algunos taxones especialmente, ¿no? Fauna edáfica, polinizadores y aves. Y también la parte positiva, ¿cuáles son las alternativas, ¿no? Pues las aproximaciones a la ganadería más sostenible, como extensiva, regenerativa, holística o ecológica. También prácticas de conservación de suelos, prácticas agroecológicas, agricultura regenerativa o ecológica. Y también a nivel de políticas públicas, ¿no? Pues de compra pública, de canales cortos de comercialización, de acceso a tierras. Hay muchas propuestas. Lo mismo en el caso de la gestión, como podéis ver, de la caza y la gestión forestal, impactos y amenazas, mala gestión. Aquí, pues eso de nuevo, en estos días estamos hablando, por ejemplo, de envenenamientos de la fauna silvestre y las alternativas, ¿no? Este se basa especialmente en un informe no solo, pero en un informe bastante interesante de SEO BirdLife, y cuáles son las soluciones, ¿no? Como digo, no me puedo parar mucho, pero para que os hagáis una idea. Este es el caso de la industria extractiva y manufacturera. ¿Cuáles son las amenazas concretas sobre el territorio? Pues fragmentación de hábitats, contaminación química y, de nuevo, pues aunque no lo parezca, que a veces era como, ¿cómo vamos a encontrar alternativas en algunas de estas cosas y no hay por dónde cogerlo? Pues sí, hay alternativas, ¿no? Hay propuestas para la reducción de gases de efecto invernadero, también cuestiones que se están desarrollando desde la industria manufacturera en cuanto a mitigación de la contaminación química. Y básicamente las posibles alternativas en este caso son pues, reciclaje y reutilización de materiales, por supuesto disminución del consumo, y investigación y desarrollo en nuevos materiales biodegradables y renovables. En el caso de la gestión del agua, los saneamientos y los residuos, pues también es otro de los sectores que sabemos que tiene mayor impacto, pero también hay, como vemos, alternativas, ¿no? Pues la obtención de energía a partir de residuos, pero también, de nuevo, bueno, la valoración de productos resultantes de los procesos de depuración, medidas de retención de agua, de depuración natural, reutilización de aguas grises y recogida de agua pluvial de edificios. Pues, de nuevo, hay múltiples opciones. Este es el caso de los suministros de energía, transporte, construcción y turismo. Es la más densa de todas. Como podéis ver, esta hay que pararse con detalle a verla despacito, pero como digo, en realidad también una cosa interesante es que se pueden recortar, si os fijáis, ¿vale? Entonces,
nosotros lo hemos condensado todo mucho para ponerlo como así, ¿no? Para tener como un poco estilo póster, pero en realidad luego, pues, la parte de construcción se puede recortar y tiene entidad por sí misma, o de turismo, suministro de energía y transporte, ¿vale? Y las alternativas les siguen, con lo cual también se pueden ver, ¿no? Se puede, como digo, como recortar en un sentido o en el otro. Así, este es un ejemplo, ¿no? De cuáles pueden ser las alternativas en el caso de la construcción, pues reutilización, reciclaje de los desechos de la construcción, priorización de la rehabilitación sostenible, diseño para el desmontaje o la deconstrucción, bueno. Vale, hasta aquí estos dos capítulos de impactos de las actividades económicas en la biodiversidad y los ecosistemas. Ahora vamos a la siguiente parte, si recordáis, que era, entonces, con el empleo, ¿qué está pasando? ¿Y qué podría pasar en un futuro si realmente hiciéramos todas esas cosas que nos estamos proponiendo hacer fantásticamente bien? Esta carta a los Reyes Magos que cada año firmamos, más o menos, y que luego cumplimos regulín. Bueno, pues en este sentido, lo que empezamos estableciendo es que existe una triple relación entre la biodiversidad y el empleo. Por una parte, como estábamos viendo en ese esquema de los sistemas socioecológicos, la biodiversidad es la que sostiene todo el sistema económico, es el sustento, es la base, es los cimientos. Sin biodiversidad no hay economía, es el hashtag, de hecho, que hemos utilizado para toda la difusión del informe. Por otro lado, la gestión ambiental protege a la biodiversidad. Entonces, hay una parte de estos flujos de información y de actividades desde la sociedad hasta la naturaleza, que tiene que ver, por ejemplo, con actividades de restauración o de conservación, que protegen la biodiversidad y actividades económicas orientadas en este nicho también económico. Y, por otro lado, hay una gestión económica, hay gestiones económicas insostenibles que están dañando la biodiversidad, que están teniendo impactos negativos claramente, porque todos los impulsores de cambio que están detrás de la pérdida de biodiversidad que estamos documentando tienen que ver con las actividades económicas y con el modelo económico que tenemos. Estas son las tres relaciones fundamentales. ¿Con qué problema nos encontramos cuando empezamos a mirar empleo? Que tenemos muchas palabras mágicas, ¿verdad? Ayer hablábamos de soluciones basadas en la naturaleza, de los servicios ecosistémicos. ¿Qué nos gusta un hashtag de estos, no? Una palabra moderna. Está también la de empleo verde. Ahora todo es empleo verde, ¿verdad? Ecoembes es empleo verde, todo es empleo verde. Pero a la vez, claro, ¿qué pasa cuando todo es empleo verde o todo es sostenibilidad? Que se vacía, que no hay un consenso. No está nada claro qué es empleo verde. Pero hay un trabajo muy reciente de Rouault y colaboradores en el que establecen dos tipos de relaciones entre el empleo y la biodiversidad. Por una parte, hay beneficios compartidos de la mejora de la biodiversidad para el empleo, por ejemplo, conservación, investigación, educación, turismo, es win-win, ¿verdad? Se genera economía o empleo y a la vez se mejora la biodiversidad, son retroalimentaciones positivas, pero por otro lado hay falacias a través de buques de retroalimentación negativa. Por ejemplo, hay empleo para la gestión de la biodiversidad que viene del deterioro, la restauración ecológica. Si no me cargo el bosque, luego no lo tengo que plantar. Es el ejemplo clásico que utilizamos también en economía ecológica para explicar cómo de perverso es el sistema económico que moviliza más PIB, genera más riqueza. Talar un bosque, trabajo, maquinaria, combustibles, ¿verdad? Y luego replantarlo. Más peonas de trabajo, más plantones. Esto mueve más la economía que dejar que el bosque evolucione per se. Esta es la perversión, ¿no? Esta es la falacia. Puede pasar también con la gestión de residuos, por ejemplo, claro. Quien vive de la gestión de residuos, cuantos más residuos haya, mejor, ¿no? Mejor le irán sus cuentas. Y por otra parte, tenemos otro problema, y es que las dinámicas entre la biodiversidad y la economía no son lineales, ¿vale? Y además hay muchas relaciones indirectas, son intrincadas, ¿vale? Entre las crisis ambientales, el modelo económico y el empleo. Entonces, todo esto, evidentemente, imaginaros ahora cuando dices, vale, pues este es el punto de partida, ahora cómo hacemos modelos, ¿no? ¿Cómo proyecto yo ahora el futuro del empleo sabiendo toda esta complejidad? Bueno, pues ahí hemos tomado decisiones. Para empezar, lo primero que vimos fue eso, cómo estamos, cómo está la economía ambiental
en España. Y pongo economía ambiental porque es, entre comillas, porque es como hace referencia a ella el INE. Por ejemplo, la variación anual del PIB y del gasto nacional en protección ambiental es ínfima, como podéis ver, ¿vale? Y además ni siquiera mejora. Otros indicadores, el gasto nacional por ámbitos de protección ambiental en 2019, que eran los últimos datos disponibles cuando hicimos el informe. Pues estamos viendo que la inversión en porcentaje del PIB, de nuevo está en torno al 1 o por debajo, en total es 1,5, ¿vale? Inversión del PIB en protección ambiental. Esto es lo que nos importa en nuestra gestión económica estatal, la protección de la biodiversidad. Está muy por debajo de los valores de otros países europeos, ¿vale? O la cuenta de gasto en protección ambiental, lo mismo, ¿no? Pues la mayor parte, además de esto, que es otro dato interesante, se va a la gestión de residuos. Si reflexionamos sobre aquello que decíamos, sobre estas relaciones perversas, pues si estamos invirtiendo poco en protección ambiental y lo que estamos invirtiendo es en gestión de residuos, además, encima, la economía ambiental que tenemos es dependiente de uno de estos relaciones perversas, ¿verdad? Vamos, que no pinta bien de momento. Y además, cuando vemos la evolución, bueno, vemos que bajó mucho, evidentemente, la inversión en protección ambiental después de la crisis y luego ha ido subiendo un poquito, pero no se ha llegado a recuperar ni de lejos al momento antes de la crisis, ¿vale? Con lo cual estamos, si os fijáis en protección de la biodiversidad y los paisajes en concreto, bueno, un poco más de la mitad de lo que se invertía en 2008. O sea, que vamos fatal. Vale, entonces esto es lo que, aquí es donde estamos, este es el baseline, ¿no? La línea base. Y ahora, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Clasificamos las actividades económicas y las ocupaciones con estos marcos teóricos que comentaba en función de cuál es su relación con la biodiversidad, si no tiene relación significativa, si la relación es indirecta o si la relación es directa, cuál es su aportación a la biodiversidad, si es negativa, si depende, si es poco dañina o neutral o si es positiva, y cuál es su contribución a las necesidades sociales, si es perjudicial para otras personas, si son necesidades suntuarias o de lujo, prescindibles, si son de integración o reconocimiento social o si son básicas. Esta es una adaptación de la pirámide de Maslow de necesidades. Que cogemos todo el listado de todas las actividades económicas y en estos paneles de expertos clasificamos cada una de ellas en estos tres códigos. Y de aquí lo que vemos es que, y lo siguiente que hacemos es ver cuál es la tendencia, qué está pasando. Teníamos la foto fija, caracterizamos las actividades y ahora nos vamos a ver y cuál es la tendencia en los últimos 10 años, entre el 2011 y el 2019, 8 años. Bueno, vemos que la mayor parte de las actividades no tienen una relación significativa o la tienen indirecta y luego hay otras que la tienen directa. Que además la evolución de la composición porcentual de las ocupaciones, lo que estamos viendo es que disminuye entre el 2011 y el 2019, o sea, o varía muy poco o disminuye. Disminuyen levemente las que tienen impactos negativos pero las que tienen impactos positivos se mantienen. O sea que no hay apenas variación, muy poquita. La poquita que hay es mínimamente positiva, pero bueno. Y lo mismo respecto de su aportación a las necesidades, ¿vale? Bueno, pues lo que vemos es que, y esto es como contrario a lo deseable, podríamos decir, que las actividades asociadas a las necesidades básicas, que son aquellas que responden a la mayor parte que corresponden a la mayor parte de la economía, pues están disminuyendo, mientras que las suntuarias o de lujo incrementan levemente, ¿no? Pero bueno, de nuevo no hay mucho cambio. Vale, ¿qué otra cuestión es importante? Esto es la tendencia. Otra de los elementos importantes para entender cómo hacemos estas proyecciones es, de nuevo, del marco de Rouault, entender que para hacer frente a las crisis medioambientales necesitamos 4 transformaciones en las ocupaciones, en el empleo, ¿vale? Por una parte, esto es lo que nosotros tenemos en la cabeza, en lo que nos basamos para pensar qué factores de corrección podemos aplicar a cada una de las actividades económicas en esos escenarios de futuro. Por un lado, deben de incentivarse los trabajos de restauración, sabiendo que son ocupaciones que si se hacen bien irán desapareciendo, con lo cual aquí tenemos
como una de las cuestiones a tener en cuenta, y es que la proyección que hemos hecho nosotros es también a 9 años vista, pero es esperable que en un escenario a más medio o largo plazo estas vuelvan a disminuir si no son tan necesarias. Incentivar las ocupaciones que cuidan y se integran en el entorno y que así generan más empleo, es decir, las que producen bucles de retroalimentación positiva, por ejemplo, la producción de alimentos basados en la agroecología. Reconvertir las ocupaciones que producen servicios para la economía que son nocivos y que se basan en un agotamiento de la biodiversidad, y como por ejemplo la producción de abonos químicos o así, y reconvertir las ocupaciones que dependen del buen estado ambiental pero se basan en su explotación, como por ejemplo pues, la pesca intensiva o todas las actividades financieras asociadas a este tipo de actividades. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer con las ocupaciones si queremos caminar hacia escenarios de mayor sostenibilidad. Ok. Y luego tenemos la agenda política, esta carta a los Reyes Magos, que digo fantástica, que escribimos cada año, que vamos a las convenciones internacionales, las suscribimos, las firmamos, las tenemos como nuestra agenda, que luego también percola a la sociedad civil, ¿no? Que son la estrategia de biodiversidad del Pacto Verde Europeo, las metas de Aichi y los objetivos de desarrollo sostenible, junto con la Convención de Diversidad Biológica. ¿Qué hemos hecho? Coger estos deseos, ¿no? Estos compromisos, y tomarlos como asunciones de base para los escenarios de transición. Planteamos un escenario todo sigue igual, un escenario de transición suave hacia la consecución de estos objetivos y un escenario en el que se lograrían en torno a 2060 y un escenario de transición intensa que es más ambicioso en la velocidad a la que esos escenarios, esos objetivos se alcanzan. Otras asunciones de base. Tomamos 1980 como objetivo, a pesar de que la economía en ese momento ya era insostenible. Pero bueno, consideramos que dentro de a lo que se puede aspirar el PIB era un 87% inferior y los consumos materiales y energéticos podrían ser asumibles, también considerando que se ha mejorado la eficiencia, ¿no? En algunos de los procesos. Asumimos también, y esta es una parte importante, que puede redistribuirse el empleo, y sobre esto nos basamos en literatura científica también del ámbito de la economía, en la que y en experimentos que se han dado, incluso aquí en la Comunidad Valenciana ha habido un experimento público en la que lo que hacemos es transformar las ocupaciones y el empleo a horas de trabajo. Y así sabemos, ahora veremos los resultados de cómo evoluciona el empleo en términos cuantitativos, pero luego consideramos que se podría reducir la jornada laboral a 32 horas semanales. Bueno, esto ahora además no solamente es algo que digan los economistas y que desde hace, no ahora, sino desde hace ya tiempo, sino que parece que incluso está en el nuevo acuerdo de gobierno, ¿no? O sea que a lo mejor incluso en algún momento llega a suceder. Entonces, asumimos que en los escenarios de transición las horas de trabajo a la semana se podrían reducir a 32. Y 32 en concreto porque, como digo, con los experimentos que ha habido de productividad, es como una cifra bastante aceptada. Asumimos también estas tendencias lineales, ¿vale? O sea, asumimos que lo mismo que ha pasado de 2011 a 2009, que es la línea base, pues seguiría en el business as usual y que es un poco el punto de partida. Esto sabemos que probablemente pues, vivimos en un mundo en el que las perturbaciones son continuas, ¿no? Bueno, le hace COVID, le hace guerra de Ucrania, con lo cual pues sabemos que ahí esto no es realista, pero es un poco lo que tenemos. Y hacemos 3 proyecciones, como digo, ¿vale? ¿Cuáles son los resultados? ¡Tachán! Vale, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, por una parte, si miramos a las horas de trabajo, la variación es que en el escenario todo sigue igual, se incrementarían un 5%, ¿vale? En el escenario de la transición suave se reducirían un 3,4% y en el de transición intensa un 3,6%. Es decir, no habría tampoco mucha diferencia. Esta es una cuestión interesante, porque cuando nos planteamos la ambición respecto de los cambios y transformaciones, a veces da mucho miedo acometer transformaciones muy radicales, porque parece que vayan a tener como mucho más impacto, pero en realidad vemos que tiene un impacto, pero tampoco necesariamente muy diferente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si aplicamos aquella asunción de la reducción de la jornada laboral, lo que vemos es que en el escenario todo sigue igual, con los cambios que está habiendo, la variación de empleo sería de un incremento del 5,2%,
Pero en los escenarios de transición suave y transición intensa, con 32 horas semanales, se incrementaría el empleo a un 12,7 o 12,3%. Es decir, que si combinamos una transformación de la economía hacia un respeto de la biodiversidad junto con una redistribución del trabajo, sí que podemos alcanzar escenarios en los que el empleo esté mejor distribuido y incluso se incremente. Esta propuesta de la reducción de la jornada laboral a las 32 horas semanales tiene que ver también con la diapositiva que ponía antes de las perspectivas de la economía feminista, que nos hablan, y esto también tiene mucho debate, sobre la necesidad de visibilizar en los mercados de empleo algunas de esas tareas de trabajo reproductivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que por una parte, si trabajamos menos horas, tendremos más horas disponibles para redistribuir también los trabajos no remunerados, reproductivos, tanto a nivel doméstico como a nivel comunitario. Y por otra parte, algunos de los trabajos que ahora mismo son comunitarios podrían también transformarse en empleos remunerados. Con lo cual, si vamos a ver qué pasa con los distintos tipos de actividades económicas en cada uno de los escenarios, vemos que mientras en el de todo sigue igual, las poco dañinas o neutrales eran como el 38% o las que dependían en torno al 43%. En el caso del escenario de la transición suave, no funciona el puntito, bueno, incrementan las poco dañinas y neutrales y disminuyen las negativas, y en el caso, y las ocupaciones con una aportación positiva se multiplican por 3 y pico, casi por 4, y en el caso de la transición intensa, las ocupaciones con una aportación positiva a la biodiversidad se multiplican por más de 5. Y en cambio se reducen evidentemente empleos en aquellas actividades que tienen impactos negativos. ¿Qué ocurre? Que para que esto suceda, para que las ocupaciones con una aportación positiva a la biodiversidad se multipliquen, necesitamos también hacer cambios en la formación, ¿verdad? Fantástico tener aquí un montón de alumnos de máster, porque esto efectivamente es una buena noticia para vosotros y vosotras, ¿no? Vosotros sois esas generaciones que estáis mejor preparados y preparadas para ocupar esos nichos de trabajo que necesariamente tienen que aparecer. Pero no solamente a nivel de máster, a nivel de todos los empleos, más o menos cualificados, hace falta una transformación fuerte de la formación al empleo, en la que tienen que participar no solamente entidades públicas, por supuesto sindicales, pero también el sector privado. Y sobre esto es lo que versa, a esto se le acabó también la pila ya, el capítulo 5, no, el 6, perdón. ¿Qué nos permite esta modelización? Hacer una estimación también del número de empleos que podrían llegarse a generar en distintos nichos. Por ejemplo, en prevención de incendios forestales, pues se podría incrementar de los 3.000 empleos en el escenario todo sigue igual hasta 69.000 o incluso más de 170.000 empleos en las transiciones. Los otros dos sectores en los que estos cambios son más llamativos son el sector agropecuario, en el que se podría llegar a los 3/4 de empleos, o el sector pesquero, que en el escenario todo sigue igual, pierde en torno a 1.000 empleos, y los escenarios de transición podría, con pesca más artesanal, más dependiente de mano de obra, obviamente podría incrementarse hasta cerca de 56.000. Pero es que además se propone la necesidad de que surjan empleos nuevos, por ejemplo, para la gestión de conflictos socioambientales. Estamos viviendo, pues antes se mencionaba ayer Doñana, ¿no? Pero tenemos una multitud, el Atlas de Justicia Ambiental lo pone de manifiesto en un mapa, que cada vez la vulnerabilidad de los recursos naturales y nuestra dependencia económica de ellos hace que cada vez haya más tensión en torno a la gestión de los recursos naturales. El agua, y en estos años de especial, ¿no?, época de sequía, es uno de ellos. Entonces necesitamos, seguro, tener más formación, más personas capacitadas y más recursos dedicados, y ahí se van a generar empleos también en gestión de conflictos socioambientales o en facilitación de procesos. Lo mismo sucede con la restauración ecológica o con las vías de investigación, las líneas de investigación que hemos dicho que también hacen falta, por ejemplo, en toda la parte de la industria química. Ay, espera, aquí me he saltado algo que he puesto por ahí. La estimación en concreto en los profesionales de las ciencias naturales se espera que incremente entre 120.000 o hasta 200 y pico mil empleos en cada uno de los escenarios respectivamente. Esto
para los biólogos que siempre, yo no sé si a vosotros ha pasado, creo que aquí hay muchos biólogos y biólogas, y la gente te decía, pero si tú sacas muy buenas notas, ¿para qué te metes en biología si eso es como ir a la cola del paro, ¿no? Pues mira, a lo mejor al final el que ríe último ríe mejor y por una cosa o por otra somos luego los que más empleo vamos a tener. Que no se consuela es porque no quiere. Y ya por sintetizar, ¿vale? Por acabar. Entonces, la restauración ecológica, bueno, esta es la penúltima diapositiva en realidad. He hecho un entresacado de qué relación tiene con esta investigación con la restauración. Bueno, por supuesto vemos que incrementa la calidad de los bienes ambientales públicos y contribuye al crecimiento económico y del empleo y estimula la actividad en muchos sectores. Es interesante cómo la restauración ecológica abarca muchos sectores diferentes. De hecho, hay un estudio interesante en Estados Unidos que refleja cómo genera empleo, bueno, está como cuantificado el empleo y los millones de dólares que mueve, y hay una comparación interesante entre la industria del gas, que sustenta 5,2 empleos por cada millón de dólares invertidos. Por cada millón de dólares que un inversor pone en la industria del gas, genera 5,2 empleos. Me quedan 5 minutos, ¿verdad? ¿O no? Sí, ponía 40. ¿O no? ¿Cómo se para aquí? Stop. Sí, no, pero voy bien, ¿eh? O sea, en 3 acabo. Por cada millón de dólares invertidos en la industria del gas se generan 5,2 millones de empleos, ¿vale? O sea, 5,2 empleos, perdón, decirlo bien. Cada millón de dólares, 5,2 empleos. Y cada millón de dólares invertidos en restauración ecológica genera 33 empleos. Este es el tipo de mensajes también que ojalá que tengamos, ¿no?, que podamos hacer llegar también a la industria financiera. Y esto es interesante porque además normalmente en los estudios de restauración ecológica no se suele incluir la creación de empleo. Se suele hacer referencia a los valores más intrínsecos de la naturaleza, e incluso a los valores más instrumentales, pero no tanto a su relación con el empleo. Entonces, por una parte, necesitamos que los esfuerzos de financiación incluyan también al sector privado, porque normalmente el ámbito financiero está en el sector privado, y que éste comprenda que los ecosistemas restaurados son más productivos que los degradados y contribuyen también más a la generación de empleo, pero identificamos una desconexión fuerte entre la formación teórica y el mundo del empleo. Entonces, ahí hace falta hacer mucho trabajo en formación. Y ya para acabar, entonces, ¿cuáles son los mensajes clave? Bueno, por una parte, que transformar los indicadores de evaluación de políticas y actuaciones es urgente, ¿vale? Para que valoren los impactos de las actividades sin una visión que sea meramente instrumental, pero que sí que incluya también todas las externalidades negativas. Entonces, indicadores. Por otra parte, necesitamos que el sector privado, empresas, corporaciones, se incorporen también a estas miradas de transformación de la economía. Tienen que estar dispuestas a adaptarse a los escenarios que preserven la biodiversidad y los derechos humanos por encima de los intereses económicos o puramente monetarios. Esto ya sí que es la carta a los Reyes Magos, pero triple salto mortal. Pero bueno. Las políticas y pactos que se están generando a nivel europeo y español, ¿no?, estos de los que hemos hablado, incluyendo, por ejemplo, también el PNIEC, son un escenario, o sea, proyectan escenarios deseables en cierto sentido, pero aún así lo que nos dicen los datos es que no son suficientemente ambiciosos tampoco para la velocidad que necesitamos de transformación. No tenemos tiempo para esa ambición con esas escalas temporales. Entonces, esto es importante también, decir que no solamente vale con estas cartas a los Reyes Magos de estos pactos, sino que hace falta realmente replantearse el modelo económico, reorganizar el modelo productivo de manera que sea menos dependiente de la biodiversidad, bueno, por supuesto de los combustibles fósiles, pero de la expoliación y destrucción de los ecosistemas. Entonces necesitamos en general cambiar de una economía de la biodiversidad a un proyecto económico de conservación de la biodiversidad. Además, esto implica también transformaciones en la distribución de la población en el territorio, que implicará probablemente una redistribución de la población hacia el medio rural para ocupar algunos de estos nichos de empleo que veíamos, ¿no?, como en el sector pesquero, agropecuario, prevención de incendios.
Necesitamos que las nuevas políticas tengan modelos de gobernanza que sean inclusivos, intersectoriales y con perspectiva interseccional, donde se reflejen las responsabilidades de cada uno de los actores sociales dentro del modelo económico, diferenciando además también entre partes interesadas, que es además la jerga internacional, y sujetos de derecho, ¿no? No es lo mismo, cuando hablamos de actores sociales, el papel de una corporación que el papel de una comunidad rural local. Hay quien es sujeto de derechos y hay quien es parte interesada. Y por último, pues necesitamos políticas presupuestarias que prioricen las ocupaciones respetuosas con la biodiversidad, una redistribución del tiempo dedicado al empleo y esta apuesta porque los indicadores económicos no reflejen de manera perversa lo contrario de lo que queremos, como por ejemplo hace el PIB, ¿no? Y para eso hay muchísimo trabajo avanzado. En economía ecológica, en economía feminista, en economía social y solidaria, hay ya muchísima ciencia producida con propuestas concretas de indicadores que deberían incorporarse y que ya lo están haciendo a los sistemas de monitoreo y seguimiento y evaluación de la economía. Y con esto os voy a poner un videíto, que ya está aquí cargado, de los que tenemos. ¿O se ha cerrado? Ah, pues lo pongo aquí. Mucho otra vez. Son 4 vídeos, como os decía. Bueno, pues hay otros 3, si tenéis curiosidad de verlos. Os dejo aquí el QR y ahí accedes a una web donde están los 2 informes, todas las infografías y los vídeos. Y muchas gracias.